lo vamos a grabar todo y de forma que se pueda ver con posterioridad. Pues buenas tardes a todos, amigos, seguidores de Mundo por Descubrir. Desde ANSE es un placer estar otra vez con nuestros seguidores. Y bueno, pues esta tarde es ya la última de este ciclo, la última charla de este ciclo de charlas de Un Mundo por Descubrir. Esta tarde, pues como ya sabéis, Antonio Canepa nos va a trasladar a ese campo tan interesante en el que cualquier ciudadano pues, puede contribuir al progreso de la ciencia y al cuidado de la biodiversidad. Pues nada, con Antonio Canepa os dejo y esperemos que tengamos una buena tarde todos. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Debo de agradecer el permitirme estar aquí hablándoles un poquito de este cuaderno de campo digital que vamos a aprender a construirnos todos nosotros. Vamos a hablar un poquito, a mí quizás un poquitito de la presentación. Vamos a tocar dos temas importantes dentro de la charla y al final vamos a dejar un tiempo para preguntas, ¿vale? Por lo tanto, si queréis, mientras vamos presentando, podéis poner en mute vuestros micrófonos y así dejamos el espacio para preguntas al final. Segundo, como ya habéis visto, soy profesor en la Universidad de Burgos y dentro de la plataforma Observation trato de impulsar todo el tema que está relacionado con lo que es ciencia ciudadana. Veréis que es una plataforma que te permite hacer ciencia ciudadana, una plataforma colaborativa, pero es tan potente que se usa también a nivel técnico y profesional. Entonces yo trato de impulsar el tema de la parte de ciencia ciudadana. Y me gustaría quizás comenzar con el título que veis que tiene ahí no es el típico track changes del Word, pero es un arreglo que he puesto, y es el achurado, el tachado sobre el cuidado de la biodiversidad, porque hasta ahora nuestra relación hacia la biodiversidad, hacia el medio ambiente, es bastante extrínseco, es ajeno. Nosotros no estamos acostumbrados a de alguna manera entender que somos biodiversidad, que nos hemos desarrollado en la biodiversidad. Entonces me gustaría comenzar la charla quizás hablando un poquito de por qué necesitamos plataformas y por qué vamos a utilizar Observation como la plataforma para el cuidado y conocimiento de la biodiversidad. Supongo que lo sabréis todos y no los vamos a extender mucho en este sentido, pero estamos frente a una gran crisis de biodiversidad. Estamos perdiendo especies a un ritmo demasiado acelerado. Aquí veis en esta gráfica la figura o la línea que nos importa es la línea gris que va por debajo del todo, que eso es el modelo que se llama, o el escenario, perdón, del modelo que se llama business as usual. Es decir, si continuamos tal cual estamos. Y la cosa pinta fea, claramente. ¿Sí? No nos vamos a detener en los escenarios ni la incertidumbre que tienen estos escenarios, estas predicciones, pero lo importante es que no lo estamos haciendo bien. Y aunque cueste reconocerlo, a pesar de que estamos viviendo el COVID, todavía no entendemos que estamos todos conectados. De alguna manera somos parte de la biodiversidad. Aquí yo traigo la página de Fernando Valladares, que es otro investigador, en este caso del Museo de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, y él tiene una página muy buena y un programa que se llama La Salud de la Humanidad, que también es muy bueno y habla precisamente de esto, es decir, de cómo el quiebre de la biodiversidad nos ha hecho a nosotros pasarla mal, y nos la ha hecho pasar mal antes de este fenómeno COVID, en este fenómeno y más adelante, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la biodiversidad es algo que tenemos que cuidar, es urgente ahora mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos al respecto? Hasta ahora, entender un proceso complejo que requiere un estudio profundo se dejaba en manos de los científicos, de la ciencia, y eso vamos a decir que no es incorrecto, es correcto. Así es como se deben de atajar los problemas complejos, a través del método científico. El problema está en que vivimos en sociedades, lamentablemente, creo que va a ser fácil de entender para todos nosotros, que el apoyo a la investigación científica no es primordial. ¿Sí? Efectivamente hay casos aislados en el mundo donde la inversión en ciencia y el respaldo, respeto hacia la comunidad científica es mucho mayor, pero lamentablemente, como les digo, pues no es el caso. Entonces la comunidad científica no tiene la capacidad. Tenemos herramientas, pero no tenemos quizás la capacidad de llegar a todas partes. Entonces, aquí donde nosotros como ciudadanos ahora podemos echar una mano. En este caso, pues sería echar un remo, como el ejemplo, ¿vale?
Entonces vamos a lograr una unión en que definimos primero este concepto de ciencia ciudadana, ¿vale? Es decir, vamos a tener ciudadanía común y corriente sin ningún tipo de entrenamiento que va a poder participar activamente en cualquier proceso del método científico en una investigación. Lógicamente, hay investigaciones en que no podemos participar como usuarios de a pie de calle, como ciudadanos simplemente, porque requiere un procesamiento importante, pero y una formación muy, muy fuerte, pero hay otros campos en los que sí podemos participar. De hecho, al contrario, tenemos que sacar provecho a lo que nosotros sí tenemos como ciudadanos. ¿Y qué tenemos como ciudadanos? Somos muchos. Estamos en casi todo el globo, estamos en casi todo el planeta. Ahora mismo estamos hiperconectados. No sé si todos sabemos sacarle el máximo de provecho a los dispositivos móviles que tenemos, pero estamos hiperconectados y tenemos laboratorios realmente en nuestras manos. Entonces, la idea es rescatar eso. ¿Cómo unimos esta idea de ciudadanía comprometida con realmente aportar, con realmente hacer un aporte, en este caso, a la conservación de la biodiversidad? ¿Dónde están los datos de biodiversidad? Los datos de biodiversidad se alojan principalmente en este repositorio internacional, GBIF, el Global Biodiversity Information Facility, y como ustedes pueden ver allí, en esta escala de colores hacia el rojo, esas son nuestras observaciones de biodiversidad del mundo. Lo tenemos bastante bien cubierto, ¿sí? Hay zonas, por supuesto, que son más difíciles de llegar, norte de Groenlandia, sí, ¿vale? Pero efectivamente tenemos bastante cubierto distintas zonas. Sin embargo, cuando nosotros juntamos todos estos datos, no me voy a detener en los detalles, simplemente para que vean a lo menos el tamaño de para qué se usan estas observaciones, por qué son útiles tener observaciones de biodiversidad a escala planetaria. Todavía, y a pesar de que, por ejemplo, los aspectos más interesantes, voy a nombrar aquí, por ejemplo, el punto 5, ¿vale? Ocurrencias nuevas. Las especies están apareciendo en lugares donde o han dejado de existir o están cambiando su rango de distribución. Están apareciendo especies donde antes no existían. Podemos mejorar modelos de distribución. ¿Para qué? Para esfuerzos, por ejemplo, de reintroducción de especies o de planificación de conservación. Todo esto que está aquí está detallado. Provienen de datos de biodiversidad, ¿vale? Datos de biodiversidad en el espacio. Es decir, necesitamos, quizás parafraseando un poco a los cuadernos de campo antiguos, como el de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, necesitaríamos saber dónde, cuándo y qué. El qué es nuestra especie biológica, el dónde es la ubicación geográfica y el cuándo sería la fecha, ¿vale? De toda esta información que está aquí, ustedes pueden ver este gran mapa que tenemos de colorines. Toda esta información proviene de todo lo que tenemos. Esto es nuestra mejor apuesta. Aquí hay colecciones de museos, investigaciones científicas, campañas oceanográficas y también ciencia ciudadana. La ciudadanía también participa en aportar estos datos que se ven aquí. ¿Cuál es el peso de la ciencia ciudadana? Lógicamente el peso no ha sido siempre el mismo, ¿sí? Aquí vemos en esta gráfica donde se muestra el porcentaje de ocurrencias solamente de ciencia ciudadana. Lo importante es que está en el eje Y, lo pueden ver, está hecho en relativo en porcentaje a la cantidad de observaciones que habrá ya mismo en el GBIF, en el Global Biodiversity Information Facility, ¿vale? Como veis al principio, lógicamente, en el 2008, 2009, 2010, era escaso el aporte, no llegaba al 15% de la aportación del ciudadano a estos datos de biodiversidad. Pero a partir del 2013, 2014, esto estalló. La hiperconectividad que tenemos, el acceso a dispositivos móviles cada vez más capaces y lo mismo, el desarrollo de proyectos que permitiesen o generasen el espacio para que el ciudadano aportara datos de biodiversidad, hizo que despegara. Y ahora mismo no está del todo actualizado, está hasta el 19, pero ahora mismo la sociedad, nosotros como usuarios, no como investigadores, nosotros como sociedad civil, aportamos el 50%, un poquito más, del 50% de los datos que conocemos de biodiversidad. Por lo tanto, tenemos un rol, vamos, importantísimo en conocer qué especie, dónde está habitando y cuándo está habitando, ¿vale? Fundamental. Si nos vamos a quiénes son los que están aportando estos datos dentro del GBIF, quiénes son como los grandes abastecedores de información, vemos que el primer proyecto que aparece, que es eBird, es un proyecto de ciencia ciudadana, ¿vale? Es un proyecto colaborativo, participativo, donde la gente registra la diversidad de, en este caso, aves, ¿vale? Y tienen una cantidad de observaciones
vamos, alucinante. 705 millones de observaciones. ¿Vale? Es impresionante la cantidad de observación que hay, lógicamente solo de aves. Luego sí que hay un portal suizo de sistema de observación multiespecie, ¿vale? Vamos a decir que efectivamente esto es biodiversidad, ¿vale? Pero que no es mundial, lógicamente, está circunscrito, pero tienen 82 millones. Y luego la plataforma que es la que vamos a conversar hoy día, observation.org. ¿Vale? Observation es una plataforma multiespecie, es la tercera más importante o la segunda más importante de biodiversidad, porque les recuerdo que el de eBird es solo para aves, ¿vale? No es multiespecie. Entonces Observation es la segunda a nivel de número de observaciones, pero es la primera con alcance mundial. Entonces es una plataforma que nos va a permitir aportar, como veis, estamos ya casi en los 40 millones de observaciones a nivel mundial. Entonces es así como llegamos a esta plataforma, a tratar de conocer qué es observation, o observado en español si preferéis. Yo me voy a remitir al observation porque además la página web es observation.org, es más fácil. ¿Vale? Entonces, como les digo, es una plataforma de ciencia ciudadana, pero insisto, lo veremos a través de esta presentación, que no por ser de ciencia ciudadana significa que no tenga el poder científico que se necesita detrás para sacar información útil, y información que luego se pueda utilizar en publicaciones científicas. ¿Vale? Nació en los Países Bajos y en Bélgica, por lo tanto tiene gran implementación, pero luego se ha expandido su implementación. España, Francia, Alemania, Austria, y ahora mismo hay más de 200.000 usuarios. Si bien estos son los países que tienen una representación local, como les digo, las observaciones son del mundo entero. Tú tienes esta aplicación o te haces tu perfil en esta plataforma y te puedes ir por el mundo de vacaciones, mientras vas trabajando y vas ayudando a recolectar esta información. ¿Vale? Como les digo, para cualquier especie, en cualquier parte del mundo. Sí, eso es importante hacer la distinción, que independiente que hayan países que tengan grupos locales, tus observaciones pueden provenir de cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la misión nuestra dentro de la plataforma Observation? Pues que todos nosotros tengamos un cuaderno de campo, que todos nosotros nos demos de alta en la plataforma, que utilicemos la aplicación para dispositivos móviles y podamos registrar. ¿Registrar qué? Pues nuestras observaciones de naturaleza. ¿Por qué? Porque es fácil de utilizar, y segundo, quizás más importante, porque es público, gratis, abierto, está respaldado por una asociación sin ánimos de lucro. Esto es importante porque en el mundo de la ciencia ciudadana y de biodiversidad veréis que hay muchas opciones, muchas aplicaciones, pero son pocas las que tienen, primero, el potencial científico que tiene Observation, segundo, que te afirman y te insisten en que con tus observaciones no se hace negocio, ¿vale? Porque también es importante, hay gente que necesita o le interesa saber dónde está la biodiversidad, y tiene el respaldo de una fundación de Naturalis de Holanda. Luego, es fácil de utilizar. Al principio, por supuesto, como es una herramienta nueva, pues claro, costará un poco, habrá que cacharrear un poco en el móvil, pero vamos, si somos capaces de conectarnos a esta reunión en Zoom, somos capaces de hacernos el perfil, tener la aplicación en nuestro teléfono funcionando y registrarla. ¿Por qué es importante hacerlo? Y quizás registrar un poco todo. Aquí yo les invito realmente a no solo hacer el perfil y usarla y probarla, sino que realmente volvernos un poco frikis, si me permite la palabra, del registro de la biodiversidad, porque de verdad que tenemos, como el ejemplo del canario que vivía dentro de las minas, que está alertando sobre el gas grisú, tenemos canarios a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta. Hemos perdido, por ejemplo, el 25% de la población de gorriones y el gorrión común. ¿Vale? Alguien también podría decir, bueno, pero yo necesito esto solo para las observaciones especiales, la especie que no se veía hace 500 años o 50 años. No, también necesitamos registrar los comunes, porque se están viendo afectados de alguna manera por nuestra actividad. Entonces, si nadie hubiese registrado, por ejemplo, los gorriones, pues no sabríamos que habríamos perdido el 25% de su población. ¿Vale? Entonces, la invitación es eso, es empezar a generar bases de datos de largo aliento, sobre todo para las generaciones futuras y para nosotros. Más o menos la edad que tiene no está muy actualizada. Como veis, 2020 pues serían 15 años. ¿Vale? Ahora mismo hay 15 años de Observation, y esto no ha ido más que creciendo. Sigue la misma dinámica de probablemente la ciencia ciudadana a nivel global, donde tenemos una cantidad bestial de observaciones y de usuarios activos. ¿Vale? Esto es el panorama general, Observation, vamos a decir, internacional.
Si nos remitimos a España, en España han sucedido cosas interesantes y me gustaría detenerme un par de minutillos en explicar estas pequeñas dinámicas. La gráfica que hay que ver, poner atención ahora, que son los perfiles totales activos, esta gráfica de un color, perdonadme, soy muy malo yo con los colores, de este color más bien púrpura suave, ¿vale? Donde ha venido este crecimiento que les decía yo, que ha sido sostenido incluso en algunas épocas exponencial, y claro, veis aquí un estancamiento. 2019, supongo que a todos les suena conocido qué ha podido pasar el 2019, que ha habido un estancamiento. Bueno, dejadme deciros que este estancamiento ha sido común absolutamente en todas las plataformas, proyectos, economía, estamos un poco de cabeza. Pero hay otra cosa curiosa, y tiene que ver con las observaciones españolas y las observaciones extranjeras. Hasta hace, no sé, 5, 6 años atrás, que es esta área de aquí, 2015 hacia atrás, solamente dominaban las observaciones extranjeras. Venía mucho extranjero a España por la gran biodiversidad que presenta la península ibérica en general, pero bueno, España en particular, y tomaban sus registros aquí, levantaban información de España. ¿Vale? A partir del 2016-17, la comunidad de perfiles extranjeros activos, si bien sigue con una tendencia, vamos a decir, bastante similar a la global, pues empieza a perder importancia, se separa el total respecto del extranjero. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los locales. ¿A partir de cuándo? Del 2014, a finales del 2013. ¿Y qué ha sucedido? Vamos a decir que es importante. En el año 2018 llegamos al punto en que las observaciones realizadas por perfiles españoles se iguala a las observaciones realizadas por perfiles extranjeros. O sea, nuestro aporte a nivel nacional de España era tan importante como el de todos los internacionales sumados aquí en España. Y luego algo curioso que de alguna manera supimos sacarle provecho es el efecto COVID. ¿Vale? Esta pandemia que nos tiene a todos de cabeza, pues lo que hizo fue que, lógicamente, los perfiles extranjeros activos y las observaciones extranjeras pues cayeron. Si no nos podíamos mover. ¿Vale? Sin embargo, las observaciones y los perfiles españoles activos subieron. Y fijaros cómo sube aquí las observaciones, en este caso, pues españolas, observaciones nacionales. Entonces logramos darle un poco la vuelta y quizás hasta sirvió de alguna manera a la plataforma para reconocer cuál es el esfuerzo real de los españoles cuidando nuestra biodiversidad española. ¿Vale? Eso es característico y importante. Como les digo, esta tendencia que aquí es 2020, 2021 ya se ha relajado, ya esto vuelve a comenzar a subir y esperamos que, bueno, que cuando acabe esto pues volvamos a las mismas tasas de incremento. En resumen, en 7 años de observación, ahora mismo hay más, casi 3.000 personas, y esto es importante, tenemos 3.300.000 observaciones. ¿Vale? 3 millones de observaciones en España. Es la plataforma que más observaciones de biodiversidad tiene, 3.300.000. Lo mismo, las especies probablemente sean un poquitito más y están circunscritas a 15.500 áreas. Vamos a hablar un poquitito más de qué se trata esto de las áreas, porque finalmente es España el territorio, pero veremos un poquitito más qué son estas áreas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con Observation? ¿Cómo podemos crear nuestro cuaderno de campo ahora digital? Podemos registrar cualquier especie. Eso es importante, desde un alga hasta un mamífero. Lógicamente van a haber especies más fáciles de identificar y más fáciles de registrar y otras más difíciles. Pero, insisto, la motivación es que comencéis con lo que tengáis a mano. Si vivís en una ciudad, pues registrar las aves de ciudad o insectos de la ciudad, que también es curioso ver la propia biodiversidad urbana. ¿Sí? Hay bastantes especies que se aprovechan de nuestro día a día. Podemos incorporar imágenes y sonidos a nuestras observaciones. Entonces, si recordamos los cuadernos de campo clásicos, digamos, pues la mayoría de las personas naturistas que iban al campo dibujaban y había que tener tiempo de dibujar, y a lo menos en mi caso particular, afortunadamente existe la fotografía, porque yo dibujando, vamos, serían todos perros, no sé, o arañas. No tengo capacidad de dibujo suficiente como para el detalle que se necesita en un cuaderno de campo. Entonces, gracias a la tecnología que tenemos ahora, como cámaras de fotos, los mismos teléfonos móviles que tienen unas cámaras estupendas, pues agregamos estas imágenes dentro de nuestras observaciones. Lo mismo, lo que les comentaba, en nuestro cuaderno de campo, ¿qué necesitábamos? ¿Qué, cómo, o cuándo y dónde? Si nosotros en nuestro dispositivo móvil tenemos el GPS, la fecha y la hora,
y tenemos la imagen con la especie, pues ya está. Tenemos todo lo que necesitamos dentro de nuestros teléfonos móviles. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener un perfil en la página web, que es nuestro cuaderno de campo, y luego, gracias al teléfono móvil, vamos a alimentar ese cuaderno de campo con observaciones. ¿Vale? Como les digo, ahora mismo, esta aplicación, al ser tan completa y tener tanta capacidad científica, si quieren al final les explico un poco cuáles son esos detalles que le hacen especial al resto de las aplicaciones, permite que la usen tanto a nivel profesional como a nivel divulgativo, a nivel participativo de ciudadanía. ¿Sí? Realmente podemos hacer un cuaderno de campo técnico a nivel científico y también puede ser simplemente un cuaderno de campo, vamos a decir, de disfrute de la naturaleza, simplemente por observar y registrar lo que tenemos a nuestro alrededor. Si no conozco mucho la biodiversidad, esto es algo que tengo que hacer honesto con ustedes y, por ejemplo, yo no soy de España, ¿vale? Yo vengo de Chile. Y cuando llegué aquí, pues tuve que empezar a aprender de las especies. Todavía estoy en ello, tengo que ser honesto. Y algo que me facilitó mucho, mucho el aprendizaje cuando yo recién comencé con esto, es que la propia plataforma, el propia aplicación de teléfono, tiene una ayuda al reconocimiento automático de imágenes. Entonces tú coges una foto, aprietas un botón y el algoritmo busca la especie que puede ser. Para ciertos grupos es buenísima. Yo de plantas, por ejemplo, he aprendido muchísimo con Observation, con la aplicación OpsMap que ocupo Android. Y para otros grupos, pues te va dando ciertos porcentajes porque va de a poco fallando o no tiene un ajuste tan alto. ¿Cómo se mejora ese ajuste? Simplemente subiendo más observaciones. Mientras más la usemos, mejor funciona el algoritmo. Tiene que ver un poco con esto de las redes neuronales. Entonces, gracias a este tipo de reconocimiento automático de imágenes, de alguna manera te motiva a ti también porque te permite aprender de la biodiversidad. No se necesita ser especialista ni gran conocedor de la biodiversidad. Creo yo que de verdad se necesita simplemente tener ganas de participar y de aprender. Como les digo, podemos tener un perfil propio, nuestro, de cada uno, pero también podemos tener o pueden existir proyectos concretos en los cuales ya sean equipos de trabajo, campañas específicas para grupos de especies o para una área determinada, generar proyectos dentro. Aquí se muestra, por ejemplo, el de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, ¿vale? La SECEM. Ellos pues tienen a escala española, es decir, en escala nacional, pero tienen registrado todas las observaciones de mamíferos y permiten sacar estadísticas rápidas. Tienen, por ejemplo, aquí no sé si alcanzáis a ver en la pantalla, que hay algunos con color rojo, es porque son observaciones de alguna manera importantes. Luego hablaremos un poquito, no sé si alcanza a ver, pero aquí hay dos observaciones que hizo oculto por seguridad. Hablaremos un poco más en detalle. Pero de alguna manera quiero decir que, o recalcar el hecho de que no solo los ciudadanos lo están utilizando, sino que también lo están utilizando equipos técnicos, equipos científicos, gracias a la potencia que tiene tanto la aplicación del teléfono como el perfil en la página web. ¿Tenemos que registrar específicamente animales, plantas u organismos vivos? No. También podemos registrar la biodiversidad a través de sus, vamos a decir, indicadores indirectos. ¿Qué indicadores indirectos podríamos tener? Huellas. ¿Sí? El hecho de que veamos una huella, ya sea un rastro en el barro, ya sea un raspado o pelo, de alguna manera habla de la biodiversidad que está allí. Y eso también se puede capturar. También se puede registrar en nuestro cuaderno de campo. ¿Por qué es útil esto? Se menciona aquí a través del tema de censos y atropellos. Volveremos al respecto con el tema de los atropellos, pero es importante que nosotros podamos subir no solamente la foto del individuo, sino que también algún rastro del individuo. Esto, lógicamente, va a causar, o podría llegar a causar, lo ha causado, esto yo me he enfrentado aquí con conversaciones muy buenas. Hay gente que necesita datos o que de alguna manera podría sacar provecho de datos de según qué especie, ¿vale? Hay gente que va persiguiendo alguna seta en particular, ¿vale? Un perro chico, no sé, yo aquí, por ejemplo, que estoy en Burgos, el tema de las setas es importante. Aquí hay muy buenos lugares para seteros. Entonces, claro, tú probablemente no quieres mostrar toda tu información. La gracia de esta plataforma es que te permite manejar, luego lo veremos, pero son 3 o 4 grados de protección de tu información. Por lo tanto, ellos te aseguran, y como usuario les puedo decir que es así, les aseguramos que podemos utilizar la información de biodiversidad realmente para aportar
a este repositorio global, el GBIF, y realmente aportar a la conservación sin poner en riesgo la biodiversidad. Eso no se logra con otras aplicaciones. ¿Sí? En otras plataformas la información está 100% disponible, ¿vale? Y a veces eso pues, puede causar algún tipo de problema. Creo que viene más adelante, eso es. De nuevo, como les comentaba, si tenemos duda con una especie, pues no es problema, no es un mérito suficiente como para no involucrarnos en el proyecto, ¿sí? Es decir, si tenemos alguna duda, nosotros subimos muchas observaciones y el propio algoritmo, que además está en otra aplicación independiente, si la quisiéramos, se llama OpsIdentify, pero como les digo, en la propia aplicación ya viene ese algoritmo, te permite identificar automáticamente la especie. Si falla, pues no pasa nada si falla, pero ya por lo menos sabes a qué género o a qué grupo pertenece, ¿vale? Por lo tanto, es de alguna manera es muy útil para comenzar con los primeros pasos. Y luego, la página web, que la veremos si nos da tiempo al final, un poco así en directo, es genial filtrar tus datos. Y puedes filtrar por grupos, por área, por fecha, te da unas estadísticas muy visuales, muy entretenidas, que de nuevo, a nivel de usuario, nosotros que tenemos un proyecto de ciencia ciudadana donde utilizamos Observation para nuestra toma de datos, es fantástico, porque te permite hacer estadísticas muy sencillas, muy fáciles, y vamos, que a la gente de alguna manera les engancha mucho más a participar del proyecto y de la plataforma. El impacto que tiene el hecho de poder tener las observaciones asociadas a una posición geográfica, supongo que ya hemos visto lo importante que es, ¿vale? Nos va a permitir saber el qué, el cuándo, ¿verdad? Y el dónde. Estas observaciones o estos registros de biodiversidad asociada a unas coordenadas, vamos a decir que va a levantar un mapa de riqueza de especies, ¿vale? Podemos anotar la abundancia, por supuesto, tú puedes contar no solamente me lo voy a inventar ahora, pero por ejemplo cigüeñas, ¿vale? Podemos apuntar cigüeñas, sí, y lo importante es que sean 15 cigüeñas, y eso está muy bien, 15 cigüeñas. Y yo voy donde un amigo y le digo, ¿cuántas contaste tú? Y mi amigo me dice, 235. Jolín, pues sí que hay cigüeñas donde vives tú. Pero luego conversando, resulta que tu amigo te dice, no, es que yo llevo contando cigüeñas una semana, porque salió positivo en COVID y no tenía otra actividad que contar cigüeñas por la ventana. Entonces, esa abundancia que depende del esfuerzo de muestreo, esa abundancia relativa, es importante a comparar. No podemos comparar realmente abundancia o biodiversidad sin contemplar el hecho de que hayan especies que sean más abundantes que otras y sobre todo que nuestros datos provengan de un esfuerzo de muestreo. Entonces esta es una de las, de verdad, pocas aplicaciones que puede agrupar tus observaciones en esto que se denominan listas, ¿vale? Que es una observación o una o más observaciones asociadas ya sea a un transecto, porque tú la puedes hacer en ruta, o a un tiempo de conteo en una zona determinada que se llaman puntos de conteo. Entonces, realmente esto le da una potencia gigantesca desde el punto de vista científico, técnico, pero también científico ciudadano, digamos, en el sentido de que podemos hacer comparaciones, vamos a decir, justas. Y realmente vamos a poder comparar si es que hay más especies en un lugar que en otro lugar, o ver cambios a través del tiempo. ¿Sí? Porque pueden haber menos, imaginaros un escenario como el del gorrión común, que disminuye su población, pero resulta que la gente cada vez se motiva más y empieza a tomar más datos de gorrión común. Pues no veríamos la tendencia, porque cada vez habrían más registros. ¿Pero por qué? Porque hay más usuarios. Entonces no veríamos la tendencia poblacional. Entonces se necesita este tipo de incorporar el esfuerzo del muestreo, es decir, estas abundancias relativas. ¿Relativas a qué? A la cantidad de tiempo que te pasas o a la distancia que hayas recorrido. Esto, vamos, es fundamental de la aplicación. Buenísimo. Luego, tu información. Tu información está guardada por siempre, ¿vale? Queda registrada en tu perfil, queda registrada en la plataforma y cada cierto tiempo, creo que es cada 3 meses, se va actualizando al portal, al GBIF. Se va volcando ahí arriba. Cuando se vuelca se duplica, no es que se pierda, ¿vale? O sea, al GBIF le llega al repositorio y ellos van almacenando los datos, pero tus datos siguen siendo tuyos. Finalmente las observaciones son siempre, siempre nuestras. Luego podemos consultar, ¿por qué? Porque se organiza por áreas. Hay áreas administrativas que están ya dadas de alta, están todos los parques nacionales, están las comunidades autónomas, provincias. Puedes hacer consultas que incluso le puedes sacar provecho. Por ejemplo, te dice, oye, mira, me voy al Parque Nacional, pues ¿qué se ha visto en este Parque Nacional? Lo consultas
ves qué especies se han visto, dónde más o menos se han visto y vas a sacar fotos. Si es una especie de cuidado, no te va a mostrar dónde está. Entonces no puedes ir con malas intenciones a buscarla y eso es algo positivo. ¿Vale? Como les digo, ¿cuál es un ejemplo de estas áreas? Y es esto que se llama GIS, Sistemas de Información Geográfico, al servicio de la ciudadanía y, por supuesto, al servicio de la ciencia. Podemos crear un área. Existen áreas, como les digo, ya administrativas, como la ciudad de Sevilla. ¿Vale? Estas, tú buscas en el buscador, como les digo, haremos una parte práctica al final, si nos da tiempo. Te busca esta área administrativa que ya existe y te muestra alguna estadística básica. ¿Vale? Aquí está algo fijo, después en la página web les puedo mostrar estas distintas pestañas. Pero vemos la cantidad de observaciones que existen, solamente en la ciudad de Sevilla, 13.000 observaciones. Esto está un poco desactualizado, probablemente haya más ahora. Aquí no dice la fecha. Esto es de febrero, o sea que ha corrido agua bajo el puente. Luego, usuarios, 335. Número de fotos. ¿Cuántos sonidos se han agregado? ¿Veis? Sonidos, todavía estamos en ello. El tema de agregar sonidos a las observaciones es algo que recién empieza la ciencia ciudadana a mejorar. Y ya, de hecho, venden, por ejemplo, micrófonos que se conectan a los móviles para hacer mejores registros. Y aquí también tenemos, por ejemplo, un ranking de los usuarios. ¿Vale? Estos son como los top, en este caso 6, los primeros 6 usuarios de Sevilla. Entonces también tiene un poco de juego de gamificación, de si tú creas un área, porque además esta área, como veis aquí, si no te gusta el área que ya existe, pues te creas la tuya. Entonces, no, es que no me interesa todo Sevilla, me interesa solo el casco urbano o determinada área geográfica, pues tú te creas tu propia área. Que, ojo, puede ser un área de un colegio, por ejemplo, que tengan alguna actividad didáctica. Nosotros eso es lo que estamos haciendo en nuestro proyecto de ciencia ciudadana, donde cada colegio tiene su pequeña área y ellos van sacando las estadísticas de la biodiversidad relativa a esas áreas. Entonces esto da un juego, vamos, incluso hasta a nivel educativo. Esta estadística, de nuevo, en este caso ya no es espacial, sino que es temporal, pues también lo calcula automático. Tú simplemente, al registrar tus datos, esta propia estadística, que en este caso es el número de observaciones de los distintos grupos zoológicos de taxa, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, mariposas, cómo se distribuyen a lo largo del año. Por supuesto, y es lo que tenemos que tratar de mejorar, la mayor cantidad de observaciones vienen en los meses, bueno, de primavera-verano, ¿sí? Pero las observaciones quizás más interesantes son en invierno, en otoño. ¿Sí? De todas formas, desde el punto de vista científico, cuando uno analiza estos datos, porque habréis visto en el propio GBIF, si no, les puedo comentar luego yo, los científicos utilizan estos datos, se saben cómo se utilizan o cómo hay que utilizar estos datos y se publican teniendo en cuenta este tipo de sesgo. Es normal que la gente, no podemos obligar a la gente a ir en invierno a tomar datos, podemos motivarles, pero no obligarles. Entonces los científicos sabemos cómo tratar con esta pequeña, vamos a decir, estructura de que en primavera, verano, pues lógicamente hay más observaciones. Y luego, quizás lo más potente de la visualización que nos entrega la propia plataforma son estos mapas de calor, ¿vale? Donde te genera un área de máxima probabilidad respecto a qué, a las observaciones que se han hecho. ¿Sí? Esto tiene calidad, vamos a decir, científica. Hay una comparación que existe y, vamos, lo calza con los modelos que utilizamos los científicos. Nosotros los científicos podríamos utilizar algunos algoritmos matemáticos más precisos. No, ahora mismo no me acuerdo cuál es el que se implementa, no sé si es el de vecinos más cercanos o alguno de estos algoritmos conocidos, pero vamos, que de alguna manera te entrega en cosa de minutos una información que está disponible para todo, para si quiere ir de viaje, para definir un área importante a conservar, por ejemplo, en este caso es el meloncillo. ¿Vale? Esta es la distribución del meloncillo. Pues esta información ya existe. Si yo voy a plantear un proyecto de investigación de conservación sobre el meloncillo, pues yo ya sé que acá arriba me va a costar mucho. O al revés, ¿por qué existen estas observaciones cerca de Galicia, casi en la zona de la cornisa cantábrica? Da juego el hecho de tener estas herramientas de visualización así tan fáciles y tan rápidas. Como les decía, el hecho de que sea una plataforma o una aplicación con tanta robustez científica ha hecho que sea la plataforma oficial de recogida de datos del Plan SAFE. ¿Vale? El Plan SAFE es un proyecto nacional impulsado por la Estación Biológica de Doña Ana del CSIC, pero también está SEO BirdLife, está la Asociación de Herpetología de España, en la que lo que vamos a hacer se llama Stop
atropellos de fauna en España, ¿vale? SAFE. ¿Qué es lo que se hace? Aprovechamos la característica multiespecie de la plataforma, aprovechamos que se puedan utilizar transectos. ¿Para qué? Para tratar de caracterizar zonas de mayor probabilidad de atropellos. Esto que se llaman a veces los puntos negros de los atropellos, ¿vale? Son mapas de siniestralidad. ¿Por qué es importante el tema de los transectos? Y quiero hacer hincapié porque hay otras plataformas que intentan llegar a esta respuesta, pero que no tienen esta capacidad. Y es que tú necesitas saber el número de atropellos, como lo que se ve aquí. Aquí mismo tenemos en la imagen el atropello de fauna en el último año. Es importante, aquí, por ejemplo, en la zona sur, 400, 139. También aquí, cerca, llegando hacia Euskadi, Zaragoza, 173. Vale, pero ¿hay más usuarios? ¿Hay más atropellos simplemente porque hay más coches? ¿Hay mayor tráfico o efectivamente hay mayor interacción? Esa respuesta no la podemos responder si no hay un esfuerzo de muestreo detrás. O sea, necesitamos realmente calcular una siniestralidad y eso es número de eventos dividido por el esfuerzo, es decir, en este caso, el número de coches que circulan o las veces que tú vas de muestreo. Entonces, a esto es lo que voy, con que nosotros como ciudadanos podemos participar de un proyecto de investigación tranquilamente. Vamos a decir, de una manera pasiva, subiendo nuestros datos, o si queréis, de una manera más activa, vinculándonos a proyectos como el Plan SAFE. ¿Sí? Hay una página web, yo la puedo dejar luego, si este vídeo, por ejemplo, queda en YouTube, yo les dejo los links al proyecto SAFE, donde te dicen cómo darte de alta, cómo participar de este proyecto, pero vamos, que es la aplicación Observation la oficial que se utiliza. Y por último, que no menos importante, sobre todo ahora mismo lo que estamos viendo es esta falta de empatía con el medio ambiente, decisiones que a veces se toman desde el punto de vista político con muy poca conocimiento biológico, y tiene que ver con esto, con la educación ambiental, y para esto existen los que se llaman, tienen distintos nombres en español, biomaratón, maratones biológicas, BioBlitz en inglés, ¿vale? Y la gracia está en que con esta aplicación podemos crear nuestro propio BioBlitz, generamos un área en particular, ahora les voy a mostrar un ejemplo cómo luce un BioBlitz. La idea es que nosotros definamos un área y un espacio, un espacio geográfico en particular durante un tiempo y levantemos toda la información de biodiversidad que existe. Son actividades súper entretenidas, son muy buenas para atraer, primero, atraer gente que sepa y que ayude a levantar esa información, pero también para atraer gente nueva, sobre todo jóvenes, niños o colegios, asociaciones sin ánimos de lucro que quieran participar activamente de estas actividades al aire libre. Estos son los BioBlitz. Cuando tú creas un BioBlitz, como les digo, es muy sencillo y aquí podéis ver un ejemplo de la ciudad de Huelva, por ejemplo. Tú te pones un objetivo. De alguna manera puedes tener una idea preconcebida, también podrías no tenerla, y no es necesario poner el objetivo, pero si quieres te puedes poner un objetivo, 1000 especies, y empiezas a registrar. Señalas un área y tú dices hasta cuándo está disponible este BioBlitz. Entonces nos podemos juntar, por ejemplo, el fin de semana de la biodiversidad en las marismas de Santoña o el lugar que quieran. Se define esa área geográfica y tú empiezas a registrar. Y arriba hay una barra, en este caso, por ejemplo, cuando sacamos la captura de pantalla, pues llevaban el 20%. ¿Vale? Pues de 1000 especies, pues ya calculáis. ¿Sí? Aquí te dice el número de especies observadas, 200, el número de observaciones, 2319 observaciones, el número de transectos que se han hecho, 31 personas participando, aquí están la misma información, pero digamos en gráfica. Entonces es una manera muy didáctica de sacar juego y de hacer actividades en la naturaleza. Como les mencionaba, no sé si recuerdan el efecto COVID que les comentaba, pues hubo toda una revolución, y esto sí que es verdad que no fue una revolución única ni propia de Observation, sino que fue una revolución de todas las plataformas de ciencia ciudadana, que era observar desde tu casa, porque no nos quedó de otra, ¿vale? Pero fue curioso, porque primero, aquí tenemos el ranking de este BioBlitz a nivel nacional que se hizo dentro de Observation, que se llamaba Observado desde casa COVID-19. Todos los que estábamos encerrados en nuestras casas, pues estuvimos participando. ¿Qué es lo primero que se observó? Que hubo muchísima gente participando, muchísima gente participando. Segundo, se observaron muchísimas especies. Fijaros que el número 1, ¿vale? 156 especies de este usuario, de Javier, con 389 observaciones.
esto de alguna manera nos dio para entender varias cosas. Lo primero, no todos vivimos donde mismo. Hay gente aquí que, por ejemplo, no sé, les voy a nombrar uno así en particular. Miguel Martínez, que no lo conozco, si ve este vídeo, pues lo envidio, porque de 134 observaciones fueron 95 especies, casi una observación por especie. ¡Buah! Me encantaría vivir en un lugar que tuviera esa riqueza de especies. Yo no aparezco, lógicamente, en el ranking, porque vivo además en el centro de Burgos, pues más allá de unas palomas, gorriones, pero bueno, lo registré. Y de hecho me di cuenta de cosas importantes. Llegaron, por ejemplo, unos efemerópteros, se pararon en mi ventana, que no había tenido tiempo yo de verlo. Llegaron algunas especies interesantes. Entonces, de esta manera, pues le dimos un poco de vuelta a este confinamiento y al final fue una oportunidad. Ustedes vieron, no sé si recuerdan la gráfica, que el número de observaciones en esa época, pues a nivel de España, le siguió yendo igual de bien. Bien, entonces, luego de vamos a decir, de esta presentación de la plataforma, un poco de evangelización de por qué es necesario de que como ciudadanos nos involucremos a registrar la biodiversidad que está a nuestro alrededor, pues cómo subimos las observaciones, cómo realmente echamos a andar este proyecto. Lo podemos hacer a través de dos formas. En realidad, y este mensaje me gustaría que quedase claro, es que nuestro cuaderno de campo, nuestra bitácora real, vive en la web, en un perfil que tenemos que crearnos en la página web. ¿Vale? A través de la página web también podemos subir una observación. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Pero, y esto quizás es lo mejor, vamos a decir, es que podemos subir las observaciones a través del móvil. Entonces, cuando vamos de camino al trabajo, cuando venimos de vuelta del trabajo, mientras vamos de vacaciones o simplemente cuando salimos a hacer deporte, a observar la naturaleza, pues el móvil va con nosotros ahora mismo casi todo el tiempo. Entonces, que sepáis que casi todo el tiempo podemos subir observaciones. ¿Vale? Eso es. Se puede desde las dos, desde la página web, desde el móvil. Desde el móvil quizás es la mejor manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera no necesitas tener los datos, ¿vale? Ya sea ni de la conexión Wi-Fi ni de los datos propios. Fecha. No sé si recordáis lo básico que tiene que tener un cuaderno de campo. La posición, el dónde y el cuándo, que sería la fecha y la hora, pues vienen automáticos porque ya están en nuestro teléfono. Si a eso además le podemos agregar fotos y sonidos del teléfono móvil, pues ya está, lo tenemos. ¿Sí? A los que nos gusta la fotografía, yo también, si quieren, después lo podemos conversar. Yo lo que hago con la fotografía es, como tengo una cámara de fotos así medio cutrilla, perdón la palabra, pero claro, no tiene GPS mi cámara de fotos. Entonces yo lo que hago es georreferencio mis fotos y las voy subiendo. Y vamos, ningún problema. El hecho de no conocer las especies, de nuevo, lo mismo, nos ayuda a la identificación automática. E incluso, que esto sí que no lo tiene ninguna otra aplicación, es que puedes dictarle al teléfono. ¿Sí? Hay un botoncito, se los enseñaré luego, donde tú puedes utilizar el manos libres. Entonces, simplemente vas, por ejemplo, conduciendo o andando en bicicleta, esto es lo que hago yo, en un paseo en bicicleta, y vas contando las aves. En este caso, pues claro, no voy a ir contando insectos mientras voy en bicicleta porque me la pego, seguro, pero las aves, por ejemplo, las rapaces o las aves mayores, digamos, pues puedes hacer un transecto tranquilamente dictándole a tu teléfono. Eso, vamos, es un lujo de aplicación. Y lo mismo, la capacidad de poder hacer estos transectos o recuentos en un punto, por ejemplo, cuando se hace monitoreo de algunas aves en humedales o en zonas esteparias, pues necesitas hacer estaciones de escucha o hacer estaciones de cuentos de reconteo en punto fijo. Esta es una versatilidad que ahora mismo hace que las propias universidades o técnicos utilicen esta herramienta en su día a día profesional o técnico. ¿Sí? Entonces las propias universidades, los alumnos están utilizando el móvil con alguna utilidad, vamos a decir, positiva. No sé cuántos de aquí somos padres, pero el hecho de que tu móvil haga algo positivo y que tu hijo o hija pueda hacer algo más allá que el simple postureo con el móvil, pues en realidad es una ventaja. Por lo tanto, y un poco resumiendo, es un excelente cuaderno de campo digital para ambos, para el aficionado, para el científico ciudadano, tanto como para el profesional. No sé si recuerdan, un poco lo hemos visto aquí en la presentación, espero que alguien lo haya visto y si me lo iban a preguntar, espero responderlo ahora, pero no coincidía el número de observaciones dentro de Observation con el número de observaciones que están en GBIF. ¿Vale? ¿Por qué no coinciden? Y aquí lo voy a explicar un poco. GBIF
es un portal de biodiversidad internacional que tiene que cuidar mucho sus datos, tiene que cuidar mucho la información que se sube. No cualquier información se sube al GBIF, ¿vale? Para subir los datos al GBIF tienen que tener una cierta calidad. Hay toda una ciencia que estudia la calidad de los datos, no me voy a meter en ello. Pero tiene que tener cierta calidad. ¿Cómo garantizamos que los datos que estamos subiendo a Observation cumplen o no con esa calidad? La gracia, y de nuevo esto es una ventaja comparativa al resto de las otras plataformas que existen, es que en Observation no solo hay una revisión basada en experto, sino que hay más de un tipo de revisión. Y eso el resto de plataformas no lo tiene. Entonces, cuando tú validas o cuando tú subes una observación, hay una primera validación, vamos a decir que es el algoritmo de reconocimiento automático. Yo les voy a mostrar cómo funciona y veréis que el ejemplo que tengo, que sí que eh, vamos a decir, es un ejemplo sencillo para el algoritmo, no le vamos a hacer sudar aquí al algoritmo, pues lo va a identificar al 100%. Cuando tú identificas algo al 100%, hay una primera validación que pasa el primer filtro, que es la del algoritmo automático. No quiere decir que se suba a GBIF, no, pero pasa el primer filtro. El segundo filtro es una revisión manual, pero por parte de expertos. No es una revisión basada en, ¿cómo se dice? En la opinión del resto. ¿Sí? Esa se llama una validación por consenso. Aquí no existe la validación por consenso. Hay otras plataformas donde veréis que si la mayoría de la gente vota que es de color verde, es la especie verde. Y podría no serlo. ¿Vale? En algunos casos, pues sí, es sencillo, pero hay otros casos que no es así. Entonces, lo primero es revisión manual por parte de expertos. Luego, es importante los datos previos que existen. ¿Sí? Es decir, que si tú estás observando, por ejemplo, aquí donde vivo yo, estoy observando no sé, a ver, una especie migratoria, un papialbo, por ejemplo, o un mosquitero, de estos que se mueven mucho. En cierta época del año, a mí me va a saltar una alarma, porque no es común que esté en esa época. Y cuando veáis el registro, que era un poco los que les mencionaba al principio, que aparecían en rojo, te va a aparecer una especie en rojo, porque por alguna razón no debería estar aquí, o porque no es la zona geográfica, o todavía no es la fecha. ¿Vale? Entonces, existe un esfuerzo de revisión. Y luego, tú como usuario puedes ayudar a la revisión, pero no revisas efectivamente. Tú lo que haces son comentarios y le escribes al revisor. Por ejemplo, si yo veo una planta que ya soy capaz de reconocerla, por ejemplo, veo que está mal identificada, le escribo al encargado, le escribo al experto o al dueño de la observación y les digo, no sé, chicos, chicas, creo que en realidad esto se trata de, no sé, una ajera o lo que sea. ¿Vale? Y ellos considerarán mi observación y verán y dirán, pues sí. Entonces, de todas las observaciones que hay en Observation, solo aquellas que tienen la triple check, el triple método de validación, los que tienen la máxima calidad, digamos, son las que se suben al GBIF. Y por eso es tan buena la representación de Observation dentro del GBIF, porque es un gran porcentaje el que sube. Veréis otras plataformas que tienen mogollón de observaciones, pero luego su impacto en GBIF es bajo en realidad, porque no tienen esta calidad asegurada de los datos. Este es un poco lo que les decía yo, el tema de los procesos de revisión, los tipos de revisiones que existen. Está en actual sin especificar, que está siendo revisado, o bajo estudio, está no validado, puede estar aprobado sin que tú entregues pruebas, ¿vale? Porque sea una especie muy común y que ya se ha registrado en fechas similares, en áreas similares donde tú la estás subiendo, pues entonces no va a haber ningún problema. Es como que yo aquí en la ciudad de Burgos registre una paloma. Pues no va a ser ningún misterio que haya una paloma. Se puede dar por aprobado. Y luego está la aprobado con el botoncito verde que les digo yo, que es este que termina subiéndose y normalmente requiere pues, de algún tipo de prueba o de que tú tengas ya un nivel de observador. ¿Vale? Importante, preservar es lo primero. Un poco lo que les mencionaba yo de las observaciones. ¿Qué pasa con observaciones delicadas como lince, oso, lobo? ¿Sí? Yo aquí vivo en una tierra que podríamos discutir más al respecto o no, pero me parece curioso que todavía esté el tema de la problemática del lobo. Yo pensé que eran los cuentos cuando era yo niño, pero veo que no. Todavía existe esta problemática. Hay observaciones que independiente de cómo configures tú tu perfil, porque esta es la principal ventaja de Observation, tú puedes controlar la calidad no solo del dato, sino que de lo que se va a utilizar tu dato desde tu perfil. Tú en tu perfil puedes decir cómo son tus datos, abierto a todo el mundo, abierto solo a los científicos o ocultos para todos. Al final son tus datos, es tu cuaderno de campo. Lo suyo sería tenerlo abierto a todo el mundo. ¿Vale? En mi caso yo lo tengo abierto a todo el mundo. ¿Por qué lo tengo abierto a todo el mundo? Porque sé que hay algunas observaciones
como aquellas especies amenazadas o que tengan un estado de conservación, vamos a decir, preocupante, o aquellas que puedan suponer algún riesgo para la conservación, como por ejemplo los nidos de las aves. Y por último, perdón, especies emblemáticas, como les digo, el oso, el lobo, el lince, se ocultan automáticamente, ¿vale? No se muestran al resto. Queda a tu observación, por supuesto, en tu cuaderno existe, el revisor le llega la información, por lo tanto las estadísticas a nivel de provincia, de comunidad autónoma, de parque o de área, si tú hicieras un BioBlitz, estaría en el listado, pero no te dice dónde está, ni cuándo la viste, ¿vale? Entonces hay una protección importante. Luego, no está mencionado aquí en la presentación, pero se los menciono porque es así, como usuario lo podréis ver. Cuando se dan de alta en el BOE la lista de especies cinegenéticas, tú apuntas un registro de una especie que esté en la lista de las especies cinegenéticas de ese año y automáticamente se oculta. Por lo tanto, no se puede sacar provecho de esta información para algún tipo de actividad extractivista, digamos. ¿Vale? ¿Qué grados de protección se ofrecen? Pues los grados de protección pueden ser tanto temporales como espaciales. Aquí yo les muestro los grados de protección espacial. O sea, podemos tener una ubicación difuminada, podría tener ni siquiera ni la ubicación ni el nombre del área, que esa sería la difuminación de 5 kilómetros, o, vamos, nada, sin nombre del observador, ni hora de observación, ni nada. El poner en el código 10 kilómetros significa que, como les digo, solo queda para las estadísticas, pero no se muestra nada de su observación, ¿vale? Y por último, la más grande de todas es esta de los 50 kilómetros, ¿vale? Y que está efectivamente oculta en el listado de observaciones. Es decir, que esto solamente se subiría al GBIF, que tiene impacto científico, pero nada más, ¿vale? Y por último, 100 kilómetros, ¿vale? Esto incluso estaría oculta en las estadísticas o consultas de todo tipo. Vale. ¿Dónde ha participado Observation? Ahora mismo es la número 1 en proyectos internacionales, por ejemplo, en el European Breeding Bird Atlas, ¿vale? El Atlas Europeo de las Aves Nidificantes. Es la primera plataforma en número de datos que allí suceden, ¿vale? Es esto, el socio de todos los partners que hay, de toda la gente que está trabajando, es el socio que más datos aporta al portal de Eurobird. Se aportan, yo creo que esto va a cambiar, como les digo, no está ahora mismo actualizado, pero bueno, un número suficientemente importante como para que 1000 más, 1000 menos nos dé lo mismo, ¿vale? Son más de 13.000 observaciones aportadas cada año. ¿Cómo están los usuarios? Pues los usuarios están felices. Aquí tenemos, este es el texto que nos dice José Luis Tella, que es del Departamento de Conservación de la Estación Biológica de Doña Ana, y me gustaría recalcar algunas cosas. Por ejemplo, observado, tiene una versatilidad incomparable y ojalá la hubiéramos conocido antes. Eso nos ha pasado quizás a todos los usuarios, nos ha pasado esto. Ojalá la hubiésemos conocido antes. La usamos para el campo, censo, puntos de observación. Para los que trabajamos con los datos, cuando tú tienes la información en un Excel que está listo para analizar y no tienes que ir del papel que se moja, se pierde, el que escribe tiene algún espíritu así de médico y escribe con una letra insoportable, que no hay cómo pasar del papel al Excel, esto ya está, listo. Tú terminas tu muestreo, si tienes conexión a internet, lo subes a tu perfil y se acabó. No hay pérdida de datos, en fin, vamos. Como él dice, es una maravilla, ¿vale? Y bueno, quizás también útil para mí, que es fácil de usar para tontos informáticos como nosotros, como todos, como la gran mayoría, ¿vale? Estas son las observaciones. Fijaros que tiene 39.000 observaciones, ¿sí? Lógicamente su campo fuerte son aves y mamíferos, pero vamos, este es el perfil de un usuario feliz. Por lo tanto, no me quedaría más que hacerles la pregunta, como futuros científicos ciudadanos, ¿os unís? Nos unimos porque la naturaleza realmente nos necesita. Pues con esto yo termino la exposición de Observation. Si queréis, podría mostrarles un pequeño ejemplo de cómo se sube una observación. Este es el portal. Ustedes escriben observation.org, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Aquí está mi cuenta de usuario, pero lo primero que tendréis que hacer es crearos una cuenta, ¿vale? El registro, veréis que el registro es el clásico registro. Nombre, email, contraseña y contraseña de nuevo. No más que eso. Sí que cosas importantes. Por supuesto, las condiciones y términos de servicio, muchas de ellas ya las he explicado, pero bueno, aquí está el link para que lo leáis.
Lo que sí es importante, y yo sí que recomendaría, es si acaso nos pueden enviar correo. Esto es fundamental porque veréis que cuando tú subes una observación, los propios revisores se encargan de comunicarse contigo y te sugieren especies, te piden más datos para darte tu validación, vamos a decir máxima, que sería este cuadradito verde, para que estos datos realmente aporten a la conservación de la biodiversidad al subirse al portal GeoBIF. Entonces yo sí que, vamos, les recomiendo altamente de que nos podamos poner en contacto. Luego dentro de la plataforma, como veis, tiene muchísimas cosas. Yo voy a iniciar sesión ahora con mis datos. Este soy yo. Contraseña, a ver si me acuerdo, porque el tema de las contraseñas es todo un tema. Bien, pues aquí está. Estas son, como veis, hoy, solamente hoy, entraron más de 2.500 fotos. ¿Vale? Y podemos entrar a verlas, por ejemplo, esto es de Mallorca, de la Albufera. Hay gente, como les digo, que se mete a la conservación de la biodiversidad porque tiene un apego a la fotografía y es 100% válido. Pero una fotografía no tiene por qué ser solo hermosa como las que estamos viendo aquí, sino que además puede ser útil desde el punto de vista de la biodiversidad. Podemos filtrar, podemos buscar distintos proyectos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo que les voy a enseñar es añadir una observación. Este es mi cuaderno de campo. En mi perfil les puedo mostrar mis observaciones. Estas son todas las observaciones que he hecho yo. Veis que algunas sí que tengo el estado de validado con pruebas. Si os fijáis, tengo aquí un comentario del revisor, por eso les digo que es importante el tema del correo electrónico. Yo había visto, por ejemplo, este Piorrosoma, ¿vale? Estas son unas fotitos. Esta foto, por ejemplo, la saqué con el móvil, acercándome lo que más pude, ¿vale? Pero lógicamente yo no sabía qué especie era. Entonces puse una y en este caso, por ejemplo, la foto que había puesto era muy mala y el revisor me dice, por favor, una foto un poco mejor. Pues venga, me esforcé por la foto, ¿vale? Como les digo, el tema de la fotografía, pues cada uno hace un poco lo que puede. Pero hay un contacto directo con los revisores. Hay gente que está detrás tuyo dándole soporte a tus observaciones. Si yo le doy al botón añadir, no tengo otra opción que observación, voy a añadir una observación. Podría hacerlo totalmente a mano. Recordad que lo importante, lo básico, más básico, básico es la ubicación geográfica, la fecha, la hora y la especie. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si yo cargo, por ejemplo, no sé, este es un muestreo que hicimos en el Espinosa de los Monteros, ¿vale? Aquí en el norte de la provincia de Burgos, en el río Trueba, y claro, tengo una imagen, sí, que es fácil. Pero veréis que cuando tú cargas una imagen, el algoritmo intenta hacer lo mejor que él puede. Y en este caso, me da 96,4% de probabilidad de que sea la lavandera blanca. Vale, pues ya está. Entonces ahora mismo, si yo no sabía esta especie cuál era, o tuviera dudas, pues ya sé que es la lavandera blanca. Pero lo importante es que me saca la fecha de la fotografía, la hora de la fotografía y la ubicación geográfica, donde estaba. Si yo clico, por supuesto la cambio. ¿Vale? Entonces tenéis que tener cuidado con no liarlo. Si la información se obtiene directamente desde la foto, es automático, viene registrado desde el propio móvil o dependiendo de la cámara. Hay algunas cámaras que sí que traen esta información. ¿Vale? Número de individuos, pues yo solamente vi uno. ¿Vale? Y aquí tengo marcado esto con certeza. Imaginaros que el algoritmo pues no les da este porcentaje tan bueno. Yo lo voy a aceptar porque no solo sé que es la especie, sino que un 96,4 pues bastante bueno. Yo lo acepto. Entonces logro tener en mi cuaderno de campo la especie, la fecha y la ubicación geográfica. Pues ya está, tengo lo mínimo que requiere un cuaderno de campo. ¿Vale? Si yo tuviese dudas y necesitaría ayuda por parte de los revisores, lo que yo haría sería desclicar esta con certeza. Entonces, si yo la marco, la desmarco en realidad, lo que estoy haciendo es crearle una alerta a un revisor que le va a decir, oiga, alguien tiene duda respecto de esta observación, y se pondrán en comunicación contigo. Más pronto, más tarde, ahora estamos en una fecha que es interesante, ya vieron el gráfico temporal, la mayoría de la gente está saliendo a hacer observaciones, entonces es posible que tarden un poquito ahora mismo en responder, pero vamos, responden. Y luego, esto es lo mínimo, pero tenemos aquí un cuadrito que dice mostrar todas las opciones y es aquí donde le empezamos a dar potencia a nuestra aplicación. Podemos tener la ficha de esta especie con un montón de metainformación, algo más allá que el qué, dónde y cuándo. Mucho más que la especie, la fecha y la ubicación. Y es la actividad. En este caso, como sabe que es un ave, me va a presentar actividades típicas de las aves.
¿vale? Entonces yo sé que ese día, aunque justo la foto no lo pillé, ese día se estaba alimentando. Incluso podría llegar a decirles de qué se estaba alimentando. Estadio, yo sé que era un adulto y además por la coloración, pues tiene toda la pinta de ser un adulto estival, ¿vale? Con muchos patrones de blanco y negro en la cara. Estoy intentando yo en esto de la biodiversidad, ¿vale? Método de observación, pues yo lo vi, fue visto, ¿vale? Especie relacionada, como les digo, aquí aparece presa, o sea, yo podría hablar no solo de la especie en particular, sino de la interacción. Esto, por ejemplo, es fundamental para los polinizadores. Tú puedes hacer un estudio de polinizador participativo. Aquí mismo, por ejemplo, en la zona de Burgos tenemos una zona donde, que más encima es donde nació Félix Rodríguez Lafuente, que se llama Poza de la Sal, donde hay un itinerario turístico cuando florecen los almendros. Y la gente va allí a pasear los almendros. Entonces yo hablé con la gente de allí, propusimos un taller, vamos a hacer un taller la próxima primavera, de quiénes polinizan los almendros, porque tú puedes hablar de una relación interespecífica en esta plataforma. Esto es fundamental. Puedes agregar notas, luego puedes decir si lo que tú contaste, en este caso fue un conteo preciso porque conté el número de lavanderas, pero a veces pasa, por ejemplo, una bandada muy grande de estornino pinto, por ejemplo, estornino negro, y claro, tú no vas a contar todos los individuos, pero bueno, más o menos eran 200 o 300, pues dices que es un conteo aproximado. O tienes una foto, haces una extrapolación y dices que es una extrapolación, ¿vale? Otras veces, no para un ave, pero por ejemplo para una planta, un diente de león o una misma ajera. Claro, tú no, es difícil contar el número de individuos, entonces tú simplemente pues, dices que era abundante y marcas abundancia, ¿vale? Y como les digo, aquí viene el tema de el tipo de difuminación que uno pueda definir. Yo, como les digo, tengo por defecto el mínimo 1 kilómetro, pero esto se puede configurar. Y también podría ocultarlo hasta una fecha. Si es una especie sensible, pero que es móvil, por ejemplo, pues yo digo, ya está, la oculto 2 semanas. Entonces, el registro está en mi perfil, el registro le llega a los revisores, pero la ciudadanía no lo puede ver hasta una semana más. Si era, por ejemplo, yo qué sé, una ardilla o una garduña o alguna especie que sea importante, pues si no era una actividad reproductiva que le haga aumentar su fidelidad de sitio, basta con que yo ponga un mes, si quiero, de ocultamiento y ya está. No hay posibilidad de que vuelvan a por ella, digamos. ¿Vale? Y por último, creo que me queda la referencia externa, pero bueno, esto es si es que yo estoy utilizando esta observación para algo más. ¿Vale? Como veis, también podéis meter algún tipo de vídeo de YouTube, no sé, ya estas son cosas más modernas para los influencers o youtubers. Pero vamos, yo me estoy grabando mis vídeos porque también para algunas especies, cómo se mueven, es importante a la hora de su identificación. Y ya está, le damos a guardar y tenemos nuestro registro en la plataforma. Yo puedo ir a las observaciones y en principio, aunque tarda un par de minutos, ¿veis? Todavía no ha terminado de subirse. Eh, ya tendría en este caso el registro. Como les digo, se puede identificar, si alguien, por ejemplo, si alguien ve el vídeo y sabe qué especie es, por favor, ayuda. ¿Vale? Esta es una planta acuática que sacamos aquí en Ontario de la Cantera y no tengo idea. Pero bueno, esta información lógicamente no se va a subir al GBIF, pero está en mi cuaderno de campo. Recordad, es vuestro cuaderno. Vosotros podéis subir lo que queráis. Yo estoy esperando a leer algunas... Perdón, pinche donde no tenía. Estoy esperando a coger un par de guías para tratar de identificar qué planta acuática es esta que estábamos viendo. ¿Vale? Entonces no os desaniméis. Y por último, simplemente un poco de estadística. Estas son todas las observaciones que tengo. Las podría ver como un mapa. ¿Vale? Quizás esto es lo más curioso, lo que a la gente más le llama la atención. Pues lógicamente yo, como he empezado hace poco, pues tengo solamente observaciones en Burgos. Espero aumentar mi cuaderno de campo. Puedo filtrar por fecha, puedo ver solamente las fotos, a los que les guste la fotografía. Podemos votar por algunas fotos, ¿vale? Por ejemplo, si a alguien le gusta, aquí está la foto, ¿veis? Si a alguien le gusta este registro, esta foto, yo no me la puedo valorar, pero cuando ingresáis a la fotografía de otra persona, le podéis dar como un like. Y luego hay un boletín anual que se entrega donde sale la fotografía más votada, la fotografía de aves o de plantas o de insectos más votada. Podemos hacernos amigos en la plataforma y compartir o comparar listas. Hay un montón de, de gamificación, digamos, que se puede hacer en esta plataforma. Entonces creo que es una manera divertida, entretenida, pues eso, de ayudar a la conservación de nuestra biodiversidad.
Bien, pues yo con eso ya me doy por satisfecho. Espero que no haya sido muy tedioso, un poquillo largo. Al principio un poquito tedioso sí que es. Pero bueno, si tenéis dudas, preguntas, lo podemos solucionar ahora sin problema. Isabel, perdón, si estás hablando, está el micrófono apagado, no te escucho, solo te veo. Tienes que ir a activar, yo no sé si puedo activarles un micrófono, creo que no. No, tiene que ser alguno de los hospedadores, por favor. De todas formas, está en la pestaña de participantes. Ahora, creo que ahora lo Ahora, tienes. ¿me Eso es. oí? Bueno, Perfecto. yo quería preguntar si me pueden decir las letras, soletrar el nombre de la AP, porque yo he visto en mi móvil, no, yo tengo muchas y no sé el nombre exacto. Dame un segundo, lo estoy buscando ahora mismo, ya te comparto yo la pantalla. ¿Cómo se llama? Apple Store. Eso es. Vuelvo a compartir pantalla, un segundito. ¿Cuál es la pantalla que debo compartir? Esto, ¿no? Bien, ¿lo estáis viendo bien? Ah, sí, sí. Sí. Gracias. Como es un proyecto colaborativo, no es exactamente el mismo nombre de la aplicación según en qué sistema operativo trabajes tú, ¿vale? Entonces, si tienes sistema iOS, tendrás que ir a tu Apple Store, a la Apple Store, y buscar por iOps, ¿vale? Sí, comprendí. Para los que Otra, usamos Android, la aplicación se llama OpsMap. Entonces tendremos que ir sí, a sí, Google sí. Play y en Google Play buscar por OpsMap. Pero esto está en el vídeo y puedo verlo otra vez para registrarlo. ¿Sí? Sí, 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 Eh, creo que sí, todavía está grabando. Solo una pregunta más. Ujú, Que los mapas ujú. que han mostrado ahí eran solo de España. ¿Cómo podemos localizar si la observación no es en España? Pues tú simplemente filtras por otro lugar. Por ejemplo, si yo aquí busco mi país, Chile. Bueno, yo busco el país, Por ejemplo, el yo país. tengo el mapa. Sí, tú Sí, cuando sí, buscas, sí, fíjate, comprendo, sí, ¿sí? comprendo. Puedes buscar por especie, por países, por localizaciones. ¿Veis? Por ejemplo, Chile no tiene un grupo local todavía, pero están los parques nacionales, porque al final todas estas, vamos a decir, polígonos que son regiones administrativas están disponibles. Entonces es simplemente un filtro que se hace. Entonces tú aquí Y podrías buscar. solo una más. Los nombres, Ujú. yo los tengo en portugués, puedo tenerlos en latín, pero no en español. Sí, ¿Cómo cuando es tú esto? instalas, claro, cuando tú instalas la aplicación, ahora ¿Sí? mismo no tengo a mano, pero bueno, cuando tú instalas la aplicación, lo primero que hace tu aplicación es descargar los Tu límites idioma. geográficos de tu Sí, país sí, y sí. va a detectar el idioma de tu teléfono. Sí, Por lo tanto, si tu comprendo. teléfono está en portugués, pues va a descargar. Y Bueno, luego aquí tú tienes gracias. un botoncito, no sé si lo alcanzas a ver, hay un botón de configuración, allí tú configuras en qué idioma quieres descargar las listas de especies. Sí, Por gracias. defecto, sí, está bien, por defecto, para los que tenemos móviles en español, digamos, se nos descarga el listado de especies en España, en Sí. español de España, digamos, y el científico. Y cuando tú lo ingresas en la aplicación, te muestra los dos, el nombre común y el nombre científico. Bueno, ¿Vale? Si gracias. tú lo Gracias, descargas desde Portugal, pues será Portugal y latín. gracias, Portugués y latín, perdón. gracias. Sí, hola, Sí, ¿puedo hola.
Sí, sí. Bueno, primero muchas gracias porque me ha encantado la charla, la verdad, y digo lo que has comentado antes de qué pena no haber conocido la aplicación antes porque me hubiera sido muy útil para tesis y trabajos y demás, así que Sí, me ha sí. encantado. Yo trabajo también en temas de ciencia ciudadana y especies invasoras y la verdad es que me resulta muy, muy útil. Y tenía, bueno, he ido apuntando muchas preguntas, pero casi todas las has respondido ya durante la charla. Pero sí quería preguntarte un par de detalles, si es el porcentaje de validación de los datos, como tenéis estos 3 sistemas de validación. Quería saber un poco la proporción de la cantidad de datos que son subidos a la aplicación al porcentaje de datos que luego son finalmente validados. ¿Qué Claro, diferencia ahora hay? mismo hay dentro de Observation 200.000 observaciones. Y, perdón, 200 millones de observaciones. Y luego se suben al portal de GBIF. Lo que pasa es que ese número que está en GBIF, que ahora son casi las 40 millones de observaciones, vamos a decir que se va actualizando. Ahora mismo no sé cuándo toca, no sé si es el siguiente mes. Claro, ahí yo me pierdo porque no estoy detrás de la parte informática de la aplicación, pero intentaré responder. De los que se suben, el porcentaje no es del total. Como te decía, el porcentaje es de los distintos rangos de validación. Entonces ahora mismo está por sobre el 60-70% seguro. Seguro, seguro. Como te digo, tendríamos que verlo según haga la siguiente actualización, pero por encima del 70% seguro que lo está. Porque seguramente habrás visto tú otras aplicaciones, porque yo las he visto. De hecho, yo llegué a Observation desencantándome del resto. Fui simplemente rebotando de perfil tras perfil hasta que encontré con uno que dije, por fin, tiene el nivel científico que necesito y a la vez es de ciencia ciudadana. Sí, Y cuando comparé me llamó la atención. Al principio dije, pues mira, tampoco son tantas más observaciones o menos que el resto, pero cuando me fui a GBIF y vi que era el primero de todos, pues dije ya, el porcentaje, este que me decías tú, este porcentaje es alto. Entonces, pues te Sí, da tranquilidad, digamos. ya veo, sí que es alto. Yo con las que he trabajado, sí llegan al 50% y muchas veces ni eso, o sea que sí que es bastante alto. Y en esfuerzo de validación, porque si hay validadores detrás, validando manualmente, expertos y demás, ¿cuánta gente hay trabajando detrás validando datos? No te puedo responder eso porque no lo sé simplemente. Hay mucha gente ahora mismo, claro, validadores, no sé cuántos son. Habían 3.000 o 2.000 y pico usuarios en España. Lógicamente no todos son validadores, hay menos validadores. Lo que sí sucede es que hay muchos validadores que son internacionales. Por ejemplo, a mí no sé si se alcanzó a ver en el comentario que me hizo esta persona, pues no era de aquí, claramente, era de Holanda. Y el tema de plantas, por ejemplo, en Holanda hay muchos validadores muy buenos. Entonces, ¿cuántos validadores hay a nivel internacional? No lo sé, porque ni siquiera conozco cuántos hay en España. Lo que sí sé es que dependiendo del grupo taxonómico, hay necesidades, como en todas otras, vamos a decir, no sé, proyectos de ciencia ciudadana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que tengan cierta expertise en algas, pues yo sé que necesitamos gente que sepa de algas, ¿vale? Pero lógicamente aves está cubierto, que tampoco significa que no se necesite. ¿Vale? El que quiera participar, pues adelante, porque tenemos también dentro del mapa nacional, digamos, a escala de España, hay zonas con menos datos que otras. Entonces, pues siempre se necesitan validadores de según qué región. Pero aves, por ejemplo, está cubierto. Mamífero está toda la SESEM detrás dando respaldo. Entonces, es importante saber que las personas con las que se cuenta pues tienen un nivel de expertise que está demostrado. No es por consenso, como hay en otras ocasiones. Sí, Pero pero esto es un tema, reclutar revisores es todo un tema. estarían considerados aquí los validadores, entiendo, científicos, pero también gente que sea experta, pero no necesariamente que Eso sea es, sí, científico, sí. sino de la No comunidad de usuarios. necesariamente son científicos, claro, pero de alguna manera se demuestra tu expertise. ¿Vale? De hecho, normalmente los que terminan haciéndose revisores es gente muy activa, que tiene muchas observaciones, y tú como usuario, como te digo, puedes comentar otras. Por ejemplo, a mí que me gusta la fotografía, pues yo me meto así a cotillar las fotos de los demás, sin más. Y de repente he visto, por ejemplo, sobre todo, bueno, ahora lo hago un poco a nivel profesional, porque en el proyecto de ciencia ciudadana que estamos llevando, pues estamos involucrando a los colegios, y claro, normalmente que al principio pues, uno falla, no tiene problema en que sea así, o sea, no es para nada malo. Entonces yo voy mirando a la gente con la que trabajamos y les mando correo. Entonces no tengo el rol de revisor, no le cambio su observación, pero de a poco pues me voy haciendo experto en una temática y luego en algún minuto tú solicitas ser experto de tu área y pues más o menos te miran, te dicen, a ver, ¿cuál es tu perfil de observation?
o si es que acaso eres científico que has publicado, no sé, cosas por el estilo. Muy bien, y ya una última pregunta. Como es una aplicación, bueno, el proyecto has dicho que se inició en la zona de Países Bajos y demás. Lo que son las aplicaciones y el proyecto, ¿qué tipo de financiación tiene? ¿Es un proyecto de fondos europeos? Sí, tiene un apadrinamiento, lo dice aquí en la página web, al final de todos. Te la voy a mostrar para que quede grabado también en la presentación de este 1. Eso es. Aquí, Naturalis, el Biodiversity Center, es el gran alojamiento, digamos, que tiene la plataforma en general, ¿vale? Entonces, también el museo, ahora mismo no sé pronunciarlo en holandés, pero es como el Museo de Ciencias Naturales en Holanda, el que da el respaldo informático detrás de todo esto. Entonces, por una parte, no tiene tanta variabilidad en la financiación, porque si tú llevas proyectos, por ejemplo, de ciencia ciudadana, sabrás que el punto clave de esto es que si se acaba el financiamiento, se acaba el proyecto. Y han surgido y caído y resurgido y caído de nuevo muchísimas iniciativas por culpa de eso, finalmente, del financiamiento. Entonces, con este proyecto, pues te quedas más o menos tranquilo de que el financiamiento viene de dos instituciones gigantescas que no van a tener problemas. Y además ya lleva, pues no sé, 15 años, pues ya tiene, creo que ha superado el umbral de, ¿cómo se llama?, de sostenibilidad en el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Ya Bueno, termino mis gracias a ti. preguntas. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Antonio, con las otras plataformas que al principio has comentado que existen, ¿hay algún tipo de contacto o intercambio de información? Sí, quizás lo más importante que se ha hecho ahora mismo fue, supongo que todos lo conocéis, ¿no? Pues lo digo ahora, pero se acaba de terminar, la Gran Semana de la Ciencia Ciudadana por la Biodiversidad. Y este fue la primera edición de, vamos a decir, un llamamiento a todas las plataformas de ciencia ciudadana que tenían relación con biodiversidad para trabajar en mancomunión, porque al final tampoco la idea, y esta idea de la Gran Semana de la Ciencia Ciudadana nació precisamente de las dos plataformas más importantes en España, que es Observation y Biodiversidad Virtual. Entonces fue, vamos, yo porque he estado en un par de reuniones con ellos, pero fue en un café virtual, así, en una reunión de esta, donde surgió la idea de decir, oye, necesitamos trabajar por la biodiversidad, de verdad necesitamos levantar información por la biodiversidad. ¿Qué pasa si nos unimos todos? Porque al final, claro, uno no puede obligar a las personas a utilizar una aplicación u otra o abandonar la que lleva 5 años para cambiarse, pues lógicamente no. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una apuesta? Y apostamos a que todo el mundo participe de la manera que le plazca. Y así surgió la Gran Semana. Lo voy a mostrar de nuevo para que quede aquí. Esto fue del 16 al 23 de mayo, como les digo, fue la semana pasada. Y es aquí donde las distintas actividades, las distintas plataformas se unieron para hacer actividades de ciencia ciudadana relativa a la biodiversidad. Esto fue el impacto. Y como veis, pues hay desde la SEO, de la Sociedad Gorosti, Biodiversidad Virtual, estuvieron todos aquí metidos. La Red Cántabra de Desarrollo Rural, estuvimos nosotros también, si veis lo de Burgos, por ejemplo, Aquacolap es nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, esto para mí creo que es lo más importante porque de alguna manera estableció que realmente lo importante era trabajar por la biodiversidad, independiente de cómo quieras tú aproximarte, ¿vale? Aquí cuenta un poco la historia y finalmente quiénes fueron los que se unieron. Comenzó con biodiversidad virtual y observation, pero luego se unió, como les digo, eBird, la CEFEM, la Asociación Herpetológica Española, la Asociación Española de Entomología, Malacología, Conservación y Estudio de Murciélago, la Asociación Ibérica de Mimicología, SEO BirdLife, MadBird, Ornito, Euskadi, está Cataluña también más abajo, Ciencias Naturales, Gorosti, todos. ¿Vale? No lo voy a leer absolutamente todo, pero
fue el gran evento. Entonces, en realidad hay muy buena relación y muy buena interacción con los que quieran realmente trabajar por la biodiversidad. Eso, vamos, creo que la mejor representación de esa intención, de esa intencionalidad de puesta en común por y para la biodiversidad fue la organización de esta gran semana. Creo que esto fue un evento que tendríamos que sentirnos orgullosos porque en una semana luego estaremos analizando las estadísticas. Eso ya para la siguiente reunión que haremos. Sacar la estadística de cuántas actividades se hicieron, las observaciones que supuso. Por ejemplo, para Observation se duplicó todo. Nosotros ya estamos echando una mirada un poco en las observaciones y se duplicó todo. Usuarios, observaciones, especies, fotografías. Fue realmente una semana de locos, pero al final de locos en lo positivo, de involucrar a la gente. Por ejemplo, en nuestro proyecto, la gente participa con mucha ganas en nuestro proyecto, primero porque estamos metidos con una pregunta diferente, pero utilizando Observation, pero cuando vieron que gracias a la plataforma podían participar de esta gran semana, pues se sintieron partícipes de algo más. Y eso también mola al usuario. No sé si terminé de responder toda la pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿sí? Sí, yo quería decir una cosa más. Es que, dos cosas. Es que Bien. yo tengo 3 páginas en Facebook en Portugal que se llaman Plataforma em Defesa das Árvores. E outra, Aves de Portugal. E outra, Amantes das Árvores. Allí muchas personas hacen fotos, se comentan, hacen observaciones, pero estas observaciones no están ligadas a una plataforma universal. He pensado que es, ¿cómo se dice? Es pena, me hace pena, me hace no, daño, Sí. no Me sé. causa tristeza. Sí, tristeza, sí. Es que, bueno, yo puedo postar esta ligación, pero no sé si van a aceptar. Pero yo creo que sería bueno porque si estas personas todas están tan interesadas, sería bueno que pudieran participar en una comunidad universal. Global. ¿Sí? Sí. Una otra cuestión. Una cosa es la biodiversidad, otra la polución, ¿cómo se dice? Polución en portugués. Polución. No Contaminación. Sí. Bueno, en español, contaminación. Una cosa está siempre acoplada con la otra. La contaminación va muy allá de esas observaciones que hacemos de fotos o así de especies. Porque voy a hablar solo de una de los problemas. Ahora me ha pensado en esto que nosotros usamos todos los días. Una camiseta con una t-shirt como esta causa una gran polución o contaminación. Eso no entra en estas plataformas. No
yo creo que las dos cosas están tan interligadas. Bien, te puedo responder ahora mismo si quieres, porque además están muy buenas tus preguntas y te voy a responder con un ejemplo. En la página de Observation, como les decía en la plataforma, nosotros podemos explorar un poquito lo que hay y si quisiéramos podríamos explorar las observaciones. Hay algo muy bueno que no lo mencioné, pero gracias a tu pregunta, te lo agradezco, obrigado, es que dentro de las especies, donde tenemos aves, las distintas taxas, en esta plataforma también incorporamos esto que se llama molestias. Y precisamente dentro de las molestias, nosotros podríamos filtrar aquellas, veis a ver las molestias perdón, estoy desde hace muy poco. Hay muchas molestias, pero tampoco son tan pocas. Vale, por ejemplo. Pero molestias son como... Es que hay contaminación dentro de la molestia. Llegaré. Sí. ¿Sí? No sé si me termino de explicar, pero una de las molestias, quiero dar un rango amplio. ¿Por qué no me muestra todos los países, todas las molestias? Bueno, algo estoy haciendo mal aquí, en la página 1, 2, las de hoy. Yo tengo molestias registradas, o sea que yo podría filtrar las mías. Vamos a ver, mis observaciones desde el 19. Filtro por todos los grupos. Molestias. Dentro de las molestias están, por ejemplo, los focos. ¿Veis? Aquí están. Tengo un pescador, porque sí, no sale su cara, espero. ¿Vale? Yo le borré aquí la cara, pero claro, el hombre estaba pescando en un lugar y para mí la pesca, en este caso que no lo estaba haciendo del todo bien la persona, pues para mí era una molestia. Pero también hay otros que se llaman foco o spotlight, que son algo quizás más cercano a lo que me dices tú con la contaminación. Y son zonas, por ejemplo, en este caso acúmulo de las toallitas de estas que nos limpiamos y que luego sí. Terrible. Entonces, también podríamos tener un mapa de molestias. Sí. ¿Vale? En el sentido, de hecho, se pinta en negro porque entendemos que es algo así feo. Y bueno, si yo toco esto no me acuerdo qué es lo que era. Sí. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Hay gente que se va de botellón y deja de esto ahí. ¿Cuál es la idea de poder también registrar estas molestias o esta contaminación, como dices tú? Es que tenemos un mapa también colaborativo, participativo, en el que podemos evitar malas conductas, como son estos microvertederos que muchas veces se producen, incluso a los alrededores del pueblo, que por algún tipo de falta de gestión en la recolección de basuras, de residuos, pues se van acumulando y van contaminando y ahí quedan. ¿Sí? Es verdad que hay otras plataformas que se dedican solamente al estudio de la basura, del litter, pero bueno, que con Observation sepáis que también se puede registrar molestias en general, como contaminación, pero también pueden ser cazadores, por ejemplo. Gracias. Eso. Y la primera pregunta, perdona, sí, la primera pregunta abre todo un debate. Tengo yo un documento, si les interesa, que habla de estos grupos, porque en Facebook hay grupos para todos. Incluso yo he puesto alguna foto en un grupo de Facebook porque no sé lo que es. Saqué la foto al bichito, la mar de bonito, pero no tengo idea lo que es. Y se envía. Yo sé, porque en los grupos de Facebook de España, por ejemplo, aves de España, aves raras de España, herpetos o anfibios y reptiles de España. Mucha gente ya utiliza estas plataformas. Hay gente que efectivamente no las utiliza y cuando aparece la oportunidad, pues yo, por ejemplo, recomiendo, oye, si te interesa el tema más científico, pues utiliza esta plataforma. A ver, cada uno más o menos recomienda lo que usa, pero hay algunos usuarios que sí que están utilizando plataformas de ciencia ciudadana para sus observaciones. Todos caemos en la tentación de subir la foto a un grupo de Facebook para que te ayude a la identificación. Hace poco salió un documento en el periódico aquí en España alertando un poco de que, si bien no es una mala aproximación, creo que no debería ser a un coste de abandonar las guías de campo, porque al final el momento en que tú revisas distintas guías de campo y haces la conexión con la especie que realmente estás viendo, es cuando se produce el aprendizaje. Que alguien te diga lo que es, pues sí, te saca del paso, vale, sabes la especie, pero queda poco de aprendizaje. Un poco como cuando buscábamos nosotros, quizás los que estamos aquí, que tenemos hijos, el hijo va y le pregunta a Google, ¿cómo se dice contaminación en inglés? Contaminación en inglés se dice pollution. No lo aprendió. Nuestro hijo sale del paso, sí, cumple la tarea, pero realmente no lo aprende. Tú cuando vas con el diccionario, así a la antigua usanza,
pues vas leyendo otras palabras, sabes dónde está ubicado, tu cerebro realmente tiene un ejercicio. Entonces, el tema de los grupos de Facebook es todo un tema, todo un debate, yo, vamos, lo uso, soy un usuario de uno de esos grupos, entonces no puedo estar en contra, pero yo sí que diría que no deberíamos de caer en un abuso de esos grupos. Respecto de Portugal, tampoco puedo responder al 100%, pero hace poco sé que tenían grupo de observation local en Portugal y dejó de existir. Ahora mismo Portugal no tiene un grupo local. No sé por qué, ni qué pasó, ni si volverán, eso ya no lo puedo responder. Pero sé que hay grupos en Facebook dedicados a algunas especies particulares, Sí, sí. aves, árboles, así. Pregunto, yo puedo postar en Facebook, pero puedo sacar, postarlas también en esta plataforma. Sí, por supuesto. Puedo hacer publicidad de estas plataformas en estos grupos de Facebook. Sí, Quizás sin ellos problema. van a participar también. Claro, yo, por ejemplo, lo que yo hago es un poco al revés. Yo la observación la tengo en Observation y si tengo dudas, lo que hago es copiar el link de Observation dentro del grupo de Facebook. Ah, sí, sí. Entonces comprendo. digo, necesito que me ayuden con la identificación de esta especie y ellos tienen que pinchar el link y verán Sí, la sí, imagen sí. que es lo que te permite identificarla. Sí, Entonces, sí, sí, sí. se puede hacer, sí. No hay Sí, problema. comprendo, sí, comprendo, sí, comprendo. Gracias, gracias, ¿No? gracias. Bien. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por terminada la charla de esta tarde, si no hay más preguntas. Y desde ANSE, pues agradeceros a todos la participación y especialmente a Antonio Canepa y a su organización. Y nada, deciros que el próximo ciclo empezará en otoño, como siempre, en octubre, y que será ya el 10º ciclo de charlas, Un Mundo por Descubrir. Es decir, que estaremos cumpliendo ya 10 años tratando de poner en contacto a las personas con este mundo que nos rodea tan maravilloso. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. muchas gracias a Adiós. todos. A todos. Adiós, gracias a todos. Adiós. Hasta la Adiós, próxima. gracias a Hasta luego. todos. Se queda, sí, se queda la imagen, ¿no? Yo le doy a finalizar, pero Yo voy a salir. y se sigue oyendo a Isabel. Bueno, gracias. Voy a salir. Hola, José.